Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. En el video de hoy vamos a ver un tema bastante sencillo, bastante rápido, que es cómo podemos trabajar con diferentes sistemas de numeración dentro del lenguaje C. Vamos a repasar los diferentes sistemas con los que contamos, con los cuales podemos trabajar. Yo en mi canal tengo una serie de videos, una lista de reproducción que explico un poco de lo que son los sistemas de numeración, diferentes métodos de conversión de un sistema de numeración a otro. Y voy a suponer en este video que la mayoría que lo esté viendo sabe lo que son los sistemas de numeración, los conoce. Y para aquellas personas que no, les recomiendo ir a internet, buscarlos, informarse un poco más, estudiarlos, ya que por ahí quizás se le hace un poco más complicado seguir o entender el video, si bien no es tan complicado, pero para entender lo que estamos haciendo es importante tener la base y el entendimiento de lo que son los sistemas de numeración. Pero bueno, vamos a repasarlos. Nosotros principalmente en informática trabajamos con 4 sistemas de numeración. El sistema de numeración que nosotros conocemos y nos enseñan desde que somos chicos es el sistema de numeración decimal. ¿Por qué se llama decimal? Porque tenemos 10 dígitos, ¿sí? Con los 10 dedos de la mano podemos contar, podemos sumar, podemos restar. Entonces es un sistema decimal que contiene 10 dígitos que van del 0 al 9. Esos dígitos que componen a la base que componen el sistema se llama base, que es lo que están viendo ustedes en pantalla. Entonces el sistema decimal contiene una base de 10 dígitos que van del 0 al 9. Cualquier otro número que yo quiera formar en dicha base se forma con la combinación de dígitos de esa base. Entonces, cuando yo llego al 9, el próximo dígito que yo quiero formar va a ser el número 10. El próximo número que yo quiero formar va a ser el número 10, que va a ser la combinación del segundo dígito, que es el 1, con el primer dígito, que es el 0. Después va a ser el 11, que es el 1 con el 1, el 12, que es el 1 con el 2, y así sucesivamente. Entonces nosotros acá tenemos diferentes ejemplos de números y de operaciones que podemos hacer sobre el sistema decimal. Tenemos números como el 19, el 13.489, el 9 y el 157. Y acá tenemos operaciones. Nosotros sobre los sistemas de numeración podemos realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Las operaciones que nos enseñan desde la primaria, ¿sí? Entonces acá tenemos diferentes operaciones. Ahora, vamos a ver el siguiente sistema de numeración, que es el sistema binario. El sistema binario es el sistema con el cual trabaja la computadora. Es un sistema que debemos saber cómo funciona. Es muy importante para un programador, para un informático conocerlo, ya que es un sistema con el cual trabaja la computadora efectivamente. La computadora no sabe sumar números decimales. La computadora trabaja con valores de tensión. No hay tensión o sí hay tensión, ¿sí? Un 0 no hay tensión y un 1 sí hay tensión. Y en base a eso hace todo la computadora. Simplemente con esos dos valores la computadora hace todo lo que nosotros vemos que hace, ¿sí? Entonces el sistema binario, como la propia palabra binario lo dice, son únicamente dos valores en su base, que es el 0 y el 1. Y en base a esos dos valores se forma cualquier número. Si vemos los ejemplos, nosotros tenemos el 0, el 1, tenemos este número que es el 11010110, ¿sí? Y así sucesivamente podemos formar infinidad de números, porque son infinitos, ¿sí? Igual que en el sistema decimal. Y también podemos operar en esta base, ¿sí? Podemos sumar, podemos dividir, podemos restar, podemos multiplicar, y así, ¿sí? El siguiente sistema que existe es el sistema octal, que contiene 8 dígitos, ¿sí? Que van del 0 al 7. Acá tampoco hay mayor misterio. Ejemplos de números que tenemos acá. Si ustedes ven los números y las operaciones que están acá abajo, uno se podría confundir y pensar son números del sistema octal. Pero si se fijan, todos los números que están acá no tienen ningún dígito mayor al 7, ¿sí? A veces para distinguir un número de una base de otra se pone así entre paréntesis, y acá abajo se pone, por ejemplo, base 8. Bueno, me salió medio feo, pero se pone el numerito abajo, ¿sí? Acá también se pondría, por ejemplo, base 8 y así sucesivamente, ¿sí? Esto es a veces para distinguir un número de una base a otra. Y también se pueden operar. Si ustedes se fijan y hacen esta operación en sistema decimal, que es el que nosotros conocemos,
les va a dar otro número. ¿Por qué el 4562 menos el 16 me da 4544? Es porque estamos trabajando en octal. Y nosotros, desde que tenemos uso de razón, estamos acostumbrados y nos enseñan a sumar, dividir, restar en sistema decimal. Cuando nosotros vamos a trabajar otro sistema de numeración, nos cuesta muchísimo porque no estamos acostumbrados. Por eso, como digo, es importante, si quieren profundizar en este tema, que lean y lo estudien bien, ¿sí? Y el último sistema, bueno, acá me faltó cambiar esto, ¿sí? Acá no es octal, acá se llama hexadecimal, ¿sí? Hexadecimal, lo voy a poner así. El sistema hexadecimal, el hexa viene de 6 y decimal de 10, es decir, tenemos 16 dígitos, ¿sí? Tenemos 16 dígitos en esta base. Tenemos los 9 que nosotros conocemos en el sistema decimal y después empiezan con letras A, B, C, D, E, F. Quizás a alguno le resultará conocido este sistema, ya que si ustedes, por ejemplo, alguna vez vieron Photoshop o vieron alguna paleta de colores, les resultará conocido que los colores muchas veces se representan en un sistema hexadecimal. Son 6, si mal no recuerdo, creo que son 6 dígitos en un sistema hexadecimal. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen el color AB017F. No sé, algo así me invento, ¿sí? Si no me equivoco eran 6. Si no, bueno, son por ahí 5 o 6. Y acá tenemos ejemplos de números en sistema hexadecimal. Por ejemplo, el 132, el A1F, 23F, ABC. Y al igual que en cualquier sistema de numeración, podemos operar con ellos, ¿sí? A1F-132 me da el número 8ED. Y bueno, y así, ¿sí? Muchas veces cuando trabajamos con otro sistema que no es el decimal, hay que cambiarse el chip de la cabeza, hay que acostumbrarse y digamos, adaptar la mente a trabajar en el sistema en el cual estamos trabajando. Bien, hecho este repaso, vamos a lo que nos interesa, que es cómo trabajamos con esto en C, ¿sí? Si nosotros nos vamos al Singhai, ¿cómo nos permite trabajar C con números en otra base? C solamente nos permite trabajar con el número, con sistemas de base decimal, octal y hexadecimal. El binario no, el binario lo tendríamos que implementar nosotros por nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a declarar una variable de tipo entera en decimal, que se llame A, y nosotros, por ejemplo, va a ser el número 156, ¿qué pasa si yo hago un printf? Miren, el printf que nosotros conocemos, y se acuerdan que nosotros siempre le poníamos un porcentaje D. El D viene de decimal, porque estamos trabajando en base decimal. Entonces ese número se va a mostrar en base decimal. Y yo le muestro acá el A. Esto me va a mostrar el número 156, ¿sí? El número que nosotros conocemos. Entonces ahí me muestra el 156. Pero ¿qué pasa si yo acá en vez del D le pongo una O? La O me indica que ese número se va a transformar, se va a convertir en un sistema octal. Entonces el número que me va a mostrar está en sistema octal, ¿sí? Y ustedes dirán, pero acá me está mostrando 239 y yo le dije que me muestre el 156. Si ustedes se van a una calculadora, a ver, vamos a abrir una calculadora para mostrarles y que me crean. Entonces miren, yo tengo una calculadora acá que encontré por internet. Si yo pongo el número 156 que está en base decimal y lo convierto en una base octal, lo convierto. Acá me da el número 234, ¿sí? Que es lo mismo que me está mostrando en pantalla, ¿sí? Entonces, tenemos un código de formato que es el porcentaje O, que me permite mostrar un número en base octal. Y después tenemos el X, ¿sí? Que es para mostrar un número en base hexadecimal. Entonces, si yo aprieto play, este número, que es el 156, se va a convertir, ¿cuál es su equivalente en base hexadecimal? Que es el 9C. Si yo pongo una X mayúscula, a las letras me las va a mostrar con mayúscula, ¿sí? Entonces ahí tenemos el 9C, ¿sí? Entonces, estos son dos códigos de formato que nosotros no habíamos visto nunca, que es el porcentaje C, el porcentaje O y el porcentaje X, que me permite mostrar un número determinado en otra base, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero escribir o tener variables que tengan valores que ya estén en octal o ya estén en hexadecimal? ¿Cómo se logra esto? Vamos a declarar una variable de tipo entera también, que sea la variable b.
¿Y cómo yo puedo declarar un número que sea octal? ¿Sí? Siempre a los números octales se le pone un 0 adelante para indicar que es octal y después se escribe el número en octal. Entonces el número 0, 2, 3, 4 es un número que ya está en octal. Entonces si yo aprieto play, perdón, acá yo quiero mostrar B en vez de A, y digo que me va a mostrar un octal, si se fijan me muestra el 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo el D? Que me lo muestre en decimal. Me va a mostrar el 156 efectivamente, porque anteriormente habíamos visto que el 156 se transformaba a 234 en octal, por lo tanto 234 en octal es el 156 en decimal. Y si yo muestro esto en hexadecimal, me tiene que mostrar el 9C, y efectivamente, ¿sí? Entonces yo, de esta manera, agregándole un 0 adelante, yo estoy indicando que este número está en base octal o en sistema de numeración octal. ¿Y cómo hago para declarar un número que está en sistema hexadecimal? Se le pone un 0x, ¿sí? Un 0x indica que ese número va a ser un número hexadecimal. Y lo que continúe después del 0x es efectivamente el número. Entonces si yo le pongo 9c, yo le estoy indicando que esta variable c va a contener un número de tipo hexadecimal y que su valor es 9c. Y si yo muestro esto, se fijan, me muestra 9c. ¿Qué pasa si yo le pongo el d? Algunos se estarán imaginando que me tendría que mostrar el 156, porque el equivalente de 9c en decimal es el 156. Y efectivamente, perdón, acá sería la variable c, para que me crean, ¿sí? Y efectivamente el valor en decimal, porque es el código de formato del decimal, de la variable c, que es hexadecimal, es el 9c, ¿sí? Y después, bueno, el octal también, ¿sí? Y me muestra el 2, 3, 4. Ahora yo también puedo operar, ¿sí? Puedo operar entre variables, puedo operar estos números como si estuviéramos operando desde siempre. Entonces yo, por ejemplo, tengo un número B que está en octal y un número C que está en hexadecimal. Yo lo convierto a... Yo, por ejemplo, puedo operar estos dos números, uno que está en un sistema y otro que está en otro, los puedo operar sin problemas, ¿sí? Y veamos cuánto me retorna esto en decimal, ¿sí? Me retorna que este valor es el 312. Si nosotros pasamos los dos valores, ¿sí? Recordemos que los tres valores representan lo mismo, o sea, los tres valores son equivalentes porque todos representan el número 156 en base decimal. Entonces, ¿cuánto es 156 más 156? 312. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Sumamos el 156 que está en base hexadecimal, que es el 9c, sumamos el 156 que está en base octal, que es el 234, y al sumarlos y mostrarlo como decimal, el resultado es 312. ¿Sí? Entonces, como digo, podemos operar. ¿Por qué puedo operar entre distintas bases? Porque internamente vimos que la computadora trabaja en sistema binario. Entonces lo que va a hacer la computadora es pasar todos los números, sea cual sea en el sistema en el cual esté, los va a sumar, los va a operar en binario y posteriormente lo va a convertir dependiendo del código de formato, ¿sí? Entonces acá podemos sumar, dividir, multiplicar. Entonces acá vimos las tres maneras en las cuales podemos trabajar. Decimal, que es como ya venimos trabajando desde siempre. En octal, agregándole un 0 adelante a la variable. Y en hexadecimal, agregándole un 0x. Y vimos los códigos de formato. El D, que es para decimal. La O, que es para octal. Y la X, que es para hexadecimal. Y es simplemente eso, digamos. Y después es cuestión de ir jugando y ir utilizándolo en base a lo que nosotros necesitemos. Así que espero que les haya servido este video simple. Bueno, pensaba que iba a durar menos, pero muchas veces siempre me termino yendo por las ramas. Pero espero que les haya servido y les haya quedado claro. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios y espero verlos en el próximo video.